Ni cuerdos. Y estamos de vuelta ahí, ni locas ni cuerdos. Qué bueno que viniste. Qué bueno que estás ahí. Ya está con nosotros uno que es de la casa, que él no tiene esa silla fija ahí, solamente porque nosotros queremos a los pacientes. Y sabemos, ¿verdad? Que lo puede. No, pero Lo respetamos, los pacientes los respetamos. Él lo atiende después de las 10. Porque él es del mundo, él es del pueblo. El doctor Héctor Balcácer está con nosotros en Ni Locas ni Cuerdos. Y hoy hablamos sobre Anthrax. Claro que sí, bienvenido a mi doc. Muy buenos días, gracias por la invitación y como digo siempre, por el privilegio de poder llegar a las personas que sintonizan el programa. Qué gusto escucharlo, doctor. ¿Y una voz melodiosa para la mañana? ¿Sí o qué? Sí, el hombre está en lo de él. ¿Tiene voz matutina? Sí. Claro. Sí. Doctor, hablando así bien seriecito. Cuando habla así seriecito. Sí, claro. Él se va descomponiendo en el camino. Él va como descomponiéndose, ¿verdad? No, Ese hombre él no se compone. Respétame al doctor, tú, niña. No, una eminencia. Doctor, hablemos ya así de forma más seria, ¿no? El tema del Anthrax es algo que ha atormentado y viene como preocupando mucho a la población dominicana. Usted, gracias a Dios que lo tenemos en el país y ha ido edificando en estos días a la población a través de diferentes medios. Pero ni locas ni cuernos no nos había tocado y ahorita nuestra audiencia pues no está enterada. Pónganos en contexto con este tema del Anthrax, que se corrió una noticia sobre que había casos en nuestro país vecino Haití. Miren, vamos a tratar de colocar primero que nada el contexto en el tiempo de la parte que observamos como Anthrax. Lo primero es que los casos no están confirmados, es lo primero, todavía está pendiente la confirmación por parte de los organismos regionales vinculados a lo que es el seguimiento de enfermedades infectocontagiosas, como es la Organización Panamericana de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, conocidos como CDC. El Ministerio de Salud Pública tiene como historia que en el día 12 del mes de julio, estamos hablando al día de hoy de 2 semanas, 14 días atrás, un grupo de 10 personas consumieron carne contaminada aparentemente de un animal que murió de causas naturales. Nadie sabe qué fue lo que le dio, pero simplemente el animal cayó, pum, como un zapato. Y esas 10 personas decidieron que esa carne era prudente comérsela para tener una rica alimentación en proteínas. ¿Qué ocurre? En ese caso en particular, a unos cuantos días posterior a la ingesta, las personas comenzaron a presentar un cuadro gastrointestinal que posteriormente evolucionó a vómitos y diarrea con sangre. Inmediatamente comienzan a aparecer estas manifestaciones, surge la idea que pudiese ser Anthrax el agente causal y sobre todo una de las formas más agresivas del Anthrax, que es el Anthrax gastrointestinal vinculado a la ingesta justamente de carne y derivados de animales contaminado con las esporas de esta bacteria. Hay que decir que es una bacteria, ya que un grupo de personas han estado hablando del virus del Anthrax. Repito, es una bacteria, lo cual tiene una ventaja, y eso quiero dejar dicho, que puede ser tratado con antibióticos. ¿Qué ha ocurrido después de ahí? Bueno, después de ahí las Fuerzas Armadas reciben la notificación por parte del Ministerio de Salud Pública de que se ha acercado a la Cancillería y los organismos de salud de Haití diciendo que se encuentran haciendo intervenciones en un territorio que queda en el oeste de la capital haitiana de Puerto Príncipe. Justamente han hecho una barricada, han hecho en este caso en particular medidas por si se tratase de Anthrax, evitar que pudiera expandirse. ¿Qué hicieron las Fuerzas Armadas? Tomaron justamente medidas para evitar la entrada de alimentos derivados de animales cárnicos, leche, así como visualizar en el área fronteriza personas que pudieran presentar sintomatología de la enfermedad. Esa comunicación interna de las Fuerzas Armadas, hay que decir que se filtró, y creo que todo el que está aquí vio justamente el comunicado que estaba llamado para una comunicación interna de las Fuerzas Armadas, y eso desató justamente, sobre todo por el contexto en el cual se da el Anthrax, que es una enfermedad que ha tenido ese manto de Hollywood, que ha tenido ese manto de las cartas llenas de esporas justamente en el 2001 y en otros escenarios justamente de bioterrorismo, donde vimos justamente personas morir por Anthrax, ya que las cartas estaban llenas de esporas y al abrirlas las personas lo aspiraban y se manifestaba una de las formas más severas del Anthrax, que es la tercera que estoy tocando, que es justamente la forma respiratoria. El Anthrax es una enfermedad que tiene 3 formas de presentación principal. El 95% de las personas con Anthrax van a tener una forma cutánea. Entiéndase que es una enfermedad principalmente ocupacional de las personas que trabajan con ganado.
Y cuando hablo de ganado, no estoy hablando solamente de vaca, porque aquí la gente cada vez que uno habla de ganado, Claro. nada más Claro. piensa en vaca y en toro. No, estamos hablando de aquellas personas que trabajan con chivos, con ovejas, con cerdos, cualquier animal que tenga un pelaje que permita que las esporas de esta bacteria puedan tener justamente presencia. Continuando con esto, tenemos la forma gastrointestinal, que es la forma que, repito, se observó en caso de que se haga la confirmación en Haití con las manifestaciones de sangrado gastrointestinal. Y por último, una forma respiratoria que es justamente la vinculada a la aspiración de las esporas. Sé que muchas personas creen que el anthrax va a ser la otra gran pandemia, pero yo le digo a la gente, no se monten ahí. Realmente el anthrax es una enfermedad que, repito, el día 12 de julio, hace justamente 14 días, 2 semanas atrás, tenía 10 casos probables. Ok. 2 semanas después, ¿ustedes saben cuántos casos probables hay? ¿Cuántos? Los mismos 10. Muy bien. Lo que quiere dejar ¿Y estos dicho, pacientes cómo están? bueno, repito, no hemos están tenido una confirmados. actualización real de qué ha ocurrido con las personas, pero sí en los primeros boletines se observaba que 2 personas habían perdido la vida. Ok. Entonces, en cuanto a este sentido, al presidente del Colegio Médico, el doctor Waldo Ariel Suero, le preguntaron cuál sería su recomendación para el pueblo dominicano en caso de que se diagnosticara anthrax en territorio haitiano, y él lo dijo bastante rápido: sigan viviendo normal. Claro. ¿Por qué razón? Porque el anthrax es una enfermedad que no se transmite de persona a persona. Imaginemos que los casos se confirmen, que alguien con anthrax pase a territorio dominicano. No es de esas enfermedades que produzca enfermedad importante en las personas porque no se transmite. Es una enfermedad, como estábamos diciendo, principalmente ocupacional, de aquellas personas que se encargan del pastoreo y sobre todo de la recolección de la piel de algunos animales. Y el caso que ustedes quizás, lo que somos un poquitito de más edad, recordarán, es cuando se trasquila, que es cuando se le quita justamente la lana a las ovejas. Entonces las personas que tengan alguna heridita en las manos, al momento de realizar esta práctica, entran en contacto con las esporas, que no es más que una forma de protección que utiliza la bacteria, que es resistente al calor, resistente al agua, resistente a estar en el medio ambiente, y justamente entonces presenta las lesiones en la piel que muchas personas consideran, repito, como lesiones de color carbón. Ok. Y el nombre anthrax realmente lo que significa es eso: carbón. Oh. Y las personas lo que tienen es lesiones en la piel de color negruzca que, repito, se convierten después que pasa a una lesión llena de líquido, que después se le va ese líquido y se convierte en un rámpano, como decimos aquí, en Una un pelado. postilla. Y después se genera una postilla negruzca, repito, que parece carbón, y de ahí el nombre anthrax. Ok. Y yo me acuerdo, perdón, una vez que el anthrax se mandaban de que en sobre, y que te mandaran Él lo un dijo, anthrax. él lo dijo No, en no, su no, momento. pero a lo presidente y cosas. Sí, claro, eso- como- sí, por eso mismo, por eso él dijo que era de Hollywood, esa cosa. Pero A la gente que puede llamar a hacer sus preguntas al 809-368-0969. Aquí tenemos al doctor Héctor Balcácer. Y también está ahí nuestro WhatsApp 829-292-8501. La pregunta interesante aquí sería, doctor, ¿una gente puede morir de este virus? Ok, Bacteria. vamos a comenzar Oh, esta otra vez bacteria. con la corrección. Perdón, Sí, bacteria, bacteria. Bacilo anthracis. Estamos hablando justamente de una enfermedad Una causada bacteria. por bacterias. La realidad es que sí. Lo que pasa es que, vamos a ser honestos, la forma más frecuente de aparición de anthrax es la forma cutánea. El 95% de todas las personas que van a padecer anthrax presentan un anthrax en la piel, el cual es tratable con antibióticos y con drenaje. Recuerden que se habla que el dictador Rafael Leonidas Trujillo Ajá. presentó justamente anthrax y fue drenado justamente por el doctor Darío Contreras. Así es. Ese hospital que lleva el nombre a la entrada de Santo Domingo Este, justamente le drenó al dictador una lesión que se dice en los libros de historias que era causada por el bacilo anthracis. Y la realidad es que hoy en día disponemos de medicamentos, antitoxinas, antibióticos, medidas de drenaje para prevenir o para tratar cuando ya los casos están presentes. En cuanto a la prevención, tenemos justamente casos de vacunas, que muchas personas no lo saben, tenemos Ok. anticuerpos monoclonales, tenemos muchas opciones para justamente prevenir lo que es la aparición de esta patología o tratarla en caso de que ya esté presente. Vamos a escuchar esta llamadita, doctor. Buenos días. Buenos días. Doctor, una pequeña pregunta. Adelante. Ya que cada vez que viene una ocupación a Haití siempre nos trae enfermedades, ¿esta puede trascender al país y haciendo alguna mecha? ¿Cómo fue? Gracias. No, Hacer lo que alguna pasa es que mecha. él tiene una preocupación, por ejemplo, por lo que ocurrió en Haití, República Dominicana, como historia de lo que fue el caso de cólera. Sí, sí, no claro. sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre?
tuvieron cólera en Haití, cerca de 600,000 a 800,000 casos de cólera en territorio haitiano. En República Dominicana tuvimos alrededor de 20,000, 30,000 casos, dependiendo de la fuente que ustedes revisen. Cantidad de fallecidos en Haití, alrededor de 20,000 a 30,000 personas, Wow. mal contados. Wow. En República Dominicana la cantidad de fallecidos no llegó, creo que ni siquiera a 300. Claro. O sea que estamos hablando de que son dos sistemas de salud que tienen justamente características completamente diferentes desde el punto de vista de lo que es tratamiento, desde el punto de vista de lo que es el pronóstico de una enfermedad de este tipo. Además era lo que estábamos diciendo. El anthrax no es una enfermedad que tenga una gran capacidad de transmisión de persona a persona. Es una enfermedad, como hemos dicho ya varias veces, ocupacional. Si usted trabaja con chivo, vaca, cerdo, etcétera, Sí. que tienen pelaje, y usted tiene de manera obligatoria que retirar ese cuero, que usted tiene que retirar la parte de la lana, entonces usted se pudiera haber expuesto posiblemente a este tipo de patología. ¿Se Llamarla- podría, doctor, complicar una persona que tenga alguna comorbilidad? Ok, bueno, tiene el virus, digo, la bacteria. La bacteria. Ay, que hemos hablado tanto de virus, Es que lo te mira. estoy diciendo, ¿no? Pues bacteria. Muchos comunicadores y muchos medios han publicado el virus del anthrax. No, y no, no. hemos tratado de hacer en cada una de nuestras intervenciones reconocer que es una bacteria. Claro. Y eso es bueno porque significa que existen antibióticos Muy que bien. son capaces de tratar este cuadro inflamatorio e infeccioso. Repito, yo quiero resaltar otra cosa, y lo que quiero resaltar en este caso en particular es que todavía los casos no están confirmados. Eso es lo primero que quiero decir. No están confirmados los casos y me imagino que las autoridades lo dirán en caso de que ocurran. Buenos días. Una pequeña pregunta al doctor. Doctor, si el anthrax está en la piel de esos animales, entonces uno no puede comer chicharrón. Gracias. Tú sabes que es una de las Hablando por preguntas- sus intereses. Yo creo que es una de las preguntas que nadie me ha hecho. Y la realidad es que el anthrax es una enfermedad que cuando la carne se cocina de manera correcta, se pasa de 45 grados centígrados, eso hace que la bacteria muera. Ok. Lo que quiere dejar dicho que la carne bien cocida, la leche que hirvió, hace justamente que la bacteria pierda la capacidad de producir enfermedad. Muy bien. Así que en este sentido vamos a reconocer, jóvenes, de que justamente una correcta manipulación de los alimentos disminuye el riesgo de aparición justamente de anthrax, que quizás sea alguna de las características que en territorio haitiano no se pueda ver justamente por la situación económica, la situación de inseguridad, la situación de pobreza, Claro. la cual se está viviendo en este momento en el hermano país. Claro. ¿Cuándo tendremos información puntual? No ha habido ningún otro caso, pero en cuanto a los pacientes que sí se identificaron, estas 10 personas, ¿cuándo tendremos información puntual de qué fue lo que causó esta condición estomacal en ellos? Yo creo que es una de las grandes preguntas y tenemos contacto directo con personal en el Ministerio de Salud Pública. Realmente agradecemos que nos han contactado de manera espontánea y voy a saludar, por ejemplo, el mismo ministro de Salud, el doctor Atala, se Ay, comunicó sí. con nosotros en un momento para tratar de corregir algunos conceptos, ya que hace 2 días atrás, no sé si vieron que estaba circulando en redes sociales que ya lo habían confirmado. Claro, sí, claro. sí, una locura. Realmente hemos tenido, justamente nos fuimos con el amague, un buen dominicano, y pido disculpas, fui uno de los que me fui con el amague. La realidad es que no se ha todavía confirmado los casos. ¿Cuándo tendremos respuesta? Cuando justamente se haga el aislamiento microbiológico y los organismos regionales que velan por la salubridad en el área entiendan que es pertinente. También reconocer que en caso de que esté presente anthrax en territorio haitiano, existen medidas para erradicar justamente la presencia de las iba a decir esporas con X, de las esporas de los terrenos. Lo único es que justamente cuando se aplica ese proceso de desinfección, muchas veces el terreno pierde la capacidad de ser fértil Claro. porque se tienen que utilizar algunos químicos Muy que fuertes. tienden a ser muy corrosivos y es uno de los grandes problemas con el anthrax. Claro. Es tan dificultoso el examen de esta bacteria hasta para determinar que es anthrax que todavía no se ha dado. Realmente hay que entender el momento en el cual posiblemente se hizo la intervención. No sé si me doy a entender. Ocurren estos 10 casos y posiblemente las autoridades no llegaron el mismo día que ocurrieron los Ok. hechos. Claro. Entonces hay que tratar de colectar algún tipo de tejido o algún tipo de secreción que pueda ser representativa para la identificación del microorganismo. Reconocer que el anthrax puede estar presente en el medio ambiente sin ser necesariamente el causante de las manifestaciones de esas personas. Y decir algo como esto
tendría muchas implicaciones en territorio haitiano, también en República Dominicana. Fíjense el revuelo que ha causado y todavía los casos no están confirmados. Correcto. Imaginemos que Claro. justamente se haga un anuncio, me explico, reconocer el temor y sobre todo la parte del desconocimiento. Dicen por ahí que el desconocimiento tiende a ser la mayor fuente de temor en el ser humano. Y en este sentido, repito, hablar de una enfermedad con un nombre como anthrax, que solamente la vinculamos a cartas que Claro. contengan esporas y que han causado muerte y que se han utilizado para bioterrorismo. Atentados, sí. No, caramba, y cuando tú combinas palabras como enfermedad y bioterrorismo, No, malo, inmediatamente En pánico. la gente, no, repito, cuando salió la primera noticia que la subimos en nuestras redes sociales, las personas comenzaron a escribir varias cosas. Lo más frecuente es: nos embromamos, estamos en los tiempos finales, por ahí viene el apocalipsis, el juicio final. Ya sí a fue. las personas que comiencen a orar, now yes was. Tú ves, ahora Yes. sí fue, now yes was. Ahora sí fue. Otra ¿Me doy a pandemia. entender? Sí. Otra pandemia, pero la realidad es que no, este no es la enfermedad que tenga características para generar algún otro tipo de brote similar a lo que ha ocurrido en el pasado con el coronavirus. Repito, no se transmite de persona a persona y las Ok. autoridades, sí, repito, han estado tratando de vigilar sobre todo el paso de animales y derivados de cualquier tipo de la frontera dominicana, porque muchas personas me han dicho también en otros espacios: Balcácer, ¿no fue exagerada la respuesta por parte de las autoridades de producir una vigilancia en la frontera? Aún los casos no Por están eso fue lo que confirmados. alarmó. Sí, sí, sí. Y la realidad es, primero que nada, que ese documento no estaba digitado para llegar a manos de la población civil. Ok. Era un documento que se filtró, Se coló. lamentablemente se coló, y el mismo justamente era un llamado a las diferentes fuerzas de seguridad para tratar justamente de evitar la entrada en caso de que se confirmaran los casos de alguna fuente, porque recuerden que todo el mundo piensa en las Fuerzas Armadas y en los organismos de seguridad como cuando existe una guerra, pero hay que Sí. reconocer que en tiempos de paz los organismos de seguridad nacional están para prevenir y para cuidar justamente otros estamentos, y ya lo dijimos, los animales pueden contagiar a otros animales y es deber justamente nuestras Fuerzas Armadas también velar por la parte agropecuaria de la República Dominicana en caso de que existiese alguna posibilidad, por pequeño o remota que sea, para prevenir justamente brotes de la misma. Doctor, por aquí nos están preguntando, en caso de que haya un paciente con los síntomas, ¿qué debemos hacer? No, Y se refiere a los que usted mencionaba, en el caso de las erupciones en la piel, con las bolitas de agua. claro, no pensar que varicela. No, reconocer que estas personas primero necesitarían tener algún tipo de antecedente epidemiológico. Si tú tienes una persona que trabaja en un sitio donde se fabrica cuero, por ejemplo, para tamboras, ¿me doy a Claro. entender? O Una para persona- sillas. O para sillas, y esa persona que trabaja justamente con esa piel comienza a presentar lesiones negruzcas, ustedes saben que esa persona tiene por lo menos la parte ocupacional, claro. y ahora está presentando lesiones similares a la que acabo de decir. Esa persona debería recibir atención médica. ¿Para qué? Para justamente descartar la posibilidad. Y una de las preguntas que me han hecho: Balcácer, ¿existe en República Dominicana la posibilidad de hacer el diagnóstico de anthrax? Y fue una de las preguntas que agradezco justamente al Viceministerio de Salud Colectiva, que cuestioné esto y me dijeron que sí, que en el Laboratorio Nacional tienen disponibilidad de pruebas de reacción en cadena de polimerasa, entiéndase que buscan el material genético de la bacteria para hacer el diagnóstico preciso y certero. La otra pregunta que me hacían: Balcácer, ¿está preparado el país en caso de que aparezcan casos de anthrax para brindar tratamiento a la población? Y la respuesta es que, al ser una enfermedad bacteriana, que el 95% de los casos va a ser de piel, sería drenar las lesiones y administrar antibióticos cuando se hace de manera correcta. Claro. Y los antibióticos, yo he relajado en otros espacios y no voy a dejar de hacerlo aquí. Claro. Son antibióticos que se venden hasta en los colmados. ¿Qué? Son antibióticos que justamente se dispensan de una manera bastante fácil y que creo que no hay una botica popular en República Dominicana que no tenga de esos antibióticos. Ya yo ¿De qué conozco estamos gente que está hablando? haciendo té de tripa de auyama con cáscara de ajo. Es lo que te estoy diciendo. El Es que- dominicano es único e irrepetible. Claro. Es ¿No que- tenemos llamada? Hasta ahora no. Yo tengo una 809-368-0969. Adelante, Yo Catherine. quería saber, porque escuchando todo lo que usted dice, lo que me da a entender es que no es tan grave como nos los han vendido en algunos medios. Mi pregunta es si hay alguna estadística del porcentaje de muertes por anthrax y si podía comparar que si el dengue actualmente es más peligroso que el anthrax. Vamos a juntarla con esta llamadita. Hello, buenas. Buenos días.
Sí, buenos días. Buenos Adelante. días. Quiero hacerle una pregunta, dos preguntas al doctor. Adelante. Primero, ¿qué implicación tendría el hecho de que, por ejemplo, haya positivos en animales, o sea, serológicamente o en términos de manifestación sintomatológica para la exportación de carne? Ujú, importante. Ok. ¿Y tu otra pregunta? Eran dos. Bueno, trancó. Dejo que el doctor me responda primero. Ah, para te ver. quedas en línea. Ah, Ok, ok, está en perfecto. línea. Adelante, Doc. Adelante, Miren, doctor. lo primero que hay que decir es que si ocurriese eso, justamente por eso nuestras Fuerzas Armadas están vigilando que en caso de que se confirme, no ser tocados por esta patología, porque como bien dices, no solamente sería un problema del punto de vista de la exportación de productos cárnicos y de derivados, sino que también recuerda que estaríamos hablando de un país que salga un enunciado. En República Dominicana Claro. hay un brote de anthrax, un país como este que vive del turismo, Claro. reconocer que podría lesionar de manera importante. Por eso es adecuado que se hable de casos probables, que se hable justamente de que no ha existido ningún tipo de brote ni siquiera en territorio haitiano, que se habla de 10 casos probables y 2 semanas después se sigue hablando de los mismos 10 casos, no se habla ni de 11, ni de 12, ni de 100, ni de miles, ni de millones de casos. Lo que quiere dejar dicho que en caso de que haya ocurrido algo, es algo justamente localizado en esa región. Muy bien. ¿Sigues ahí? Sí, y mi segunda pregunta es, a nivel ocupacional, ¿cuáles serían las medidas preventivas que pueden tomar ese personal que trabaja con Con ese tipo de animales animales. Ujú. para evitar, o sea, ya a nivel de implementación para no correr riesgo, o sea, ya algo como que sea un EPP, un equipo de protección personal que usen esas personas, ¿qué usted recomendaría? Gracias, cariño, por Gracias. escuchar por la radio. Mira, esa es una buena. excelente pregunta porque la realidad es que desde los años 1800, siglo XIX, Ujú. se habla justamente de medidas tomadas para tratar justamente los derivados de piel de animales para disminuir el riesgo. También estas personas que tienen este tipo de exposición se pueden vacunar. Algo que no hemos tocado mira, aquí sí, es sí, que sí. existe vacuna contra anthrax para el ser humano y también para los animales. Lo que quiere dejar dicho que en caso de que ocurriese, también tenemos formas de frenar este tipo de eventos Ok. y disminuir justamente la probabilidad de aparición de casos. Otra Buenos llamadita ahí, días. doctor. Hello. Buenos días. Adelante, ¿Me querida. escuchan? Sí. Sí. Una pregunta. ¿Cuál es el protocolo a seguir si alguien se encuentra con una sustancia sospechosa que podría contener esporas de anthrax? Ay. Buena pregunta, gracias. Bueno, Una lo carta, primero una que hay que cosa. decir es que yo dudo mucho que ese sea el escenario en República Nuestro. Dominicana. Dudo mucho que en territorio haitiano alguien, en caso de que se aísle en casos de anthrax, quiera realizar un ataque biológico a la República Dominicana. Yo creo que ellos tienen otro tipo de prioridades en este momento Sí, que sí, son sí. principales, como que no ocurra algún tipo de problema diferente. Creo que no sería justamente esa preocupación en este momento. Muy bien. Kat. Yo hablaba pregunta? de las estadísticas de muerte por anthrax y si pudiéramos comparar que ahora mismo el dengue sea más peligroso que esta enfermedad. Miren, lo primero que hay que decir es que las formas cutáneas del anthrax tienen una mortalidad extremadamente baja. No es una patología que produzca una gran cantidad de fallecidos si se tratan y reciben justamente las medidas de rigor. Las formas gastrointestinales y las formas pulmonares ya son otra historia. Okay. Estas son patologías que pueden llegar a tener una mortalidad entre un 60%, 40%, 20% y hasta un 100% cuando muchas veces no se diagnostica y no A reciben el tiempo. soporte adecuado. Hello, buenas. Okay. No, yo soy la misma persona porque se cayó y yo quería escuchar la pregunta. Ah, ok. Ok. Qué bella, gracias. Escúchanos por la radio. Hello, buenas. Buenos días. Buen día. Adelante, Sí. querida. Sí, te escuchamos. ¿Aló? Se le fue la señal. ¿Aló? Vuelve y llama, corazón. 809-368-0969. En estos últimos minutos del programa tenemos aquí al doctor. ¿Qué es lo que tú me estás haciendo No, señas? que ya, Sí, que sí, cerremos. sí, Memo. Claro que... Pero ella se le cayó la Time. llamada. Sí, esa niña. pero Y ya- era importante. ella- Ahorita ya tiene anthrax. No, It's time to cancelo, Dios me la go. libre. Cancelo, Doctor, si cancelo. tenemos la necesidad
de contactarlo para alguna Doctor, consulta, ¿dónde te consultan? ¿dónde lo podemos encontrar? Consultamos en el Centro Médico Universidad Central del Este, lo que cariñosamente llamamos como la UCE, en la Máximo Gómez, esquina Pedro Enrique Jureña. Nuestras redes sociales, DR de Doctor, DR Héctor con H y Balcácer con B alta. Repito, DR de Doctor, Héctor con H y Balcácer con B alta. Nos pueden seguir en redes sociales. Si tiene alguna inquietud nos escribe, que nosotros manejamos nuestro Instagram a título personal. Y por favor, llame al centro médico y haga su cita. Haga la cita, porque el doctor, mi amor, uva. ¿Cuándo fue la No última es vez que que usted? dije. Doctor, yo me puedo hacer un examen físico con usted. Yo habitualmente No hace eso. no es eso. Lo que pasa es que recuerden que hoy en día se está tratando de que los adultos tengan un médico de atención primaria, un Eso. primary care physician, como existe en Yeah. los Estados Unidos, Claro, Yes, of guys. que course. justamente tiende a ser un internista. El médico de Independ- cabecera, ¿no es? Ese médico de ¿Y cabecera. usted Lo no que pasa sería es un que- médico de cabecera? Lo que pasa es que justamente hicimos una subespecialidad para salirnos de la medicina interna, porque fíjate que el médico internista recibe de todo. Sí, sí, Y sí. entonces en ese sentido uno queda loco cuando hace medicina Sí. interna. Yo en los primeros 2 años hice medicina interna y dije, no, yo voy a dejar Ay, no, esto. yo voy a seguir estudiando. ¿Y cuál es su Sí, especialidad? entonces, internista. Perdón, infectólogo. Yo hice Infectólogo, medicina claro. interna y posteriormente hice El infectología. mejor del país, míralo ahí. Doctor, lo Y queremos cuidado. mucho. Gracias por acompañarnos. Hay que decirle a la gente, tenemos la llamada, lamentablemente no tenemos tiempo para más, pero este segmento de inmediato va a estar colgado en nuestro Claro. canal de YouTube para que vayan ahí y escuchen toda esta cátedra que ha dado el doctor Comment. sobre la bacteria del anthrax. Gracias a todos Like. por acompañarnos esta semana Con en Ni Locas Ni ánimo, Cuerdos. que hoy es viernes. Abur, abur, nos despedimos por hoy. Chau, chau. Buen fin de Bye. semana. Gracias, Doc. Súbete al carro. Somos tu copiloto.